Continuando, hablaremos de las clases sociales, pero primero definiremos clase, que es una agrupación de individuos con posiciones similares y con semejantes intereses políticos y económicos dentro del sistema de estratificación. Para hablar de clase implica cuestiones tales como los criterios más importantes para distinguir clases, después el número de divisiones de clases que existen, después hasta qué punto los individuos han de reconocer por sí mismos estas divisiones para que sean, significativas, y si las divisiones de clases existen o no en las sociedades industriales. Bueno, en sí, las divisiones de clases están basadas primordialmente en criterios ocupacionales y económicos, y se clasifican a menudo como clase alta, que son las familias que poseen grandes propiedades y autoridad derivada de sus propiedades. Después tenemos a la clase cooperativa, que son personas con una gran autoridad y poder en las grandes corporaciones o en el Estado. Aunque esto en sí normalmente no son propietarios de estas corporaciones, como por ejemplo los altos ejecutivos o los miembros del consejo de administración de las corporaciones. Después tenemos a la clase media, son aquellos con pocas propiedades, pero posiciones medias y altas en lo que se refiere a ocupación y autoridad. Se distingue en una clase media alta, que como por ejemplo pueden ser los abogados, y una clase media baja, que pueden ser los oficinistas o vendedores. Después tenemos a la clase trabajadora, Estas son personas con poca o ninguna propiedad, con posiciones medias o bajas en la ocupación y con poco o ninguna autoridad, distinguiéndose de una manera más precisa entre trabajadores manuales cualificados y no cualificados. Y por último tenemos a la clase baja, que son individuos sin propiedad y a menudo en paro y sin autoridad, un ejemplo tenemos los pobres. Después tenemos el término estatus, que es bastante ambiguo, debe analizarse en conjunto con el concepto de clase porque se usa a menudo para definir cosas distintas. Por un lado, se emplea para identificar posiciones en una estructura social, con ciertos deberes y derechos asociados a esa posición, como por ejemplo, un profesor o los estudiantes. Created using Powtoon.